Buen día para todos, mi nombre es Fabián Martínez, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UDR de Cali. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de un esquema muy básico de un sistema de instrumentación y nos enfocaremos en la etapa de acondicionamiento de señal. Entonces miramos, el esquema básicamente comienza con la parte de transducción, que es básicamente la función principal es captar la magnitud. Esto lo hace por medio de transductores activos que generan corriente eléctrica o voltaje o transductores pasivos que cambian su magnitud. La siguiente etapa es la etapa de acondicionamiento de la señal, que es básicamente adaptar la señal recibida a una señal adecuada. Esto lo hace traduciendo la señal recibida a tensión, que es por lo general lo que se realiza, establece una relación señal-ruido. En muchas ocasiones tenemos que amplificar esa señal, también tenemos que filtrarla dependiendo del sistema de instrumentación y acondicionar esa señal cuando se va a convertir de analógico a digital. El siguiente es la etapa de procesado. La etapa de procesado lo que requiere es la extracción de la información que se requiere. La información que no necesitamos, pues simplemente la desechamos y procesamos la información que nosotros necesitamos. La etapa de registro es básicamente un almacenamiento. Lo que quiere decir es que ese almacenamiento puede ser permanente o temporal. La siguiente etapa es la de presentación. Básicamente esta etapa de presentación es la forma que nosotros le vamos a mostrar esa información que ha pasado desde la transducción hasta el registro, cómo se lo vamos a presentar al usuario de una manera comprensible. Entonces podemos utilizar indicadores de aguja como los equipos que se utilizaban anteriormente, pues ahorita ya no es tan común. Registros de papel que uno los puede encontrar, digamos, en los sismógrafos cuando entregan la información directo en el papel. Los rayos catódicos cuando utilizamos instrumentos de medición electrónica, por ejemplo los osciloscopios, y a través de ordenadores, que es mostrándolos, digamos, como en pantallas ya con un proceso en un computador, en un ordenador. Entonces nos vamos a basar básicamente en este caso en un acondicionamiento de señal que tiene, básicamente tiene 4 etapas, que es la traducción. Empezamos con la parte de traducir a tensión. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que muchas de esas señales o esas magnitudes que el transductor nos entrega, digamos que no vienen en voltajes. Entonces lo que necesitamos, y es básicamente lo que se utiliza, es traducirlos a tensión. O sea, si estamos recibiendo una señal bajo, digamos, un transductor pasivo, que son básicamente los que cambian tensión, por ejemplo, en un cambio cuando cambia de una magnitud de resistencia, entonces lo que hacemos es aprovechar ese cambio de resistencia para hacerlo pasar por un circuito, podemos decirlo así, para que genere una tensión o para que haga un cambio de tensión. En este caso, básicamente lo que se utiliza en una parte de traducción de tensión es resistencia y voltaje. Es como la relación más común que podemos manejar allí, y en eso podemos encontrar el puente de Weston. El puente de Weston, básicamente, o poniendo un ejemplo sencillo, es por ejemplo un medidor de presión. Hay una resistencia comercial que cuando se encoge varía, o cuando se encoge o se estira varía su resistencia. Entonces ya conocemos que el puente de Weston, podemos variar una de sus resistencias y nos puede variar un voltaje, o sea, cambiar el equilibrio del puente de Weston para generar una tensión. Entonces podemos aprovechar esa tensión para utilizarlo más adelante y acondicionar nuestra señal. En la parte de amplificación, podemos pasar a la parte de amplificación y miramos que básicamente es cuando tenemos niveles bajos. Muchas ocasiones los transductores nos pueden entregar un voltaje, pero algo muy pequeño, una magnitud muy pequeña. Es posible que nosotros podamos utilizar esa magnitud pequeña, pero es mucho mejor y mucho más preciso si utilizamos
digamos, un rango más amplio. Entonces esos niveles bajos básicamente vienen desde el transductor y lo que hacemos es amplificarla para que tengamos unos valores comprensibles. ¿Esto qué quiere decir? Que es mucho más fácil trabajar con un rango amplio que trabajar con unos niveles muy bajitos que podemos llegar a tener errores. Pasamos a la parte de filtrado. En la parte de filtrado se puede utilizar mucho o se utiliza mucho cuando utilizamos digamos transductores que utilizan frecuencias. Por ejemplo, el micrófono recibe toda la parte de señal que se encuentra en el aire, pero ellos reciben, digamos, muchos tipos o digamos muchas frecuencias, digamos una banda de frecuencias bastante amplia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esas frecuencias? Que es básicamente lo que hacemos es filtrarlas, porque digamos ahí de toda la banda que tenemos solamente vamos a necesitar es digamos un pedazo, digamos puede ser digamos la voz humana. Entonces ese tiene un rango o una banda específica de frecuencias. Entonces lo que hacemos es quitar todas las frecuencias que no necesitamos y volver digamos la banda más pequeña. Entonces lo que hacemos básicamente es quitar las bandas no deseadas, o sea, no necesitamos lo demás, solo necesitamos una parte. Para eso, para este fin utilizamos filtros pasabanda, que es básicamente establecer un rango de frecuencias para digamos lo que vamos a utilizar. Si no necesitamos todo el rango de frecuencias, utilizamos solamente una pequeña y lo demás lo desechamos. Pasamos a la parte de señal ruido. La parte de señal ruido es básicamente, bueno, tenemos digamos dos tipos de ruido que son muy comunes, que son el ruido blanco y el ruido rosa. El ruido blanco es digamos el más molesto, por decirlo de alguna manera, porque el ruido blanco es un ruido que se encuentra con la misma magnitud, con el mismo nivel, digamos así, y está presente en todas las frecuencias. ¿Qué pasa con eso? Que es muy difícil eliminarlo debido a que se encuentra en todas las frecuencias. Entonces es muy difícil eliminarlo por medio de filtros pasabanda. ¿Por qué? Porque si solamente escogemos una banda muy pequeña, de todas maneras va a estar presente en esa banda. Entonces eso está muy presente en la parte de la señal balanceada, que lo podemos ver allí. La señal balanceada básicamente lo que hace es como un proceso matemático con amplificadores operacionales para que esas señales se contradigan y se reduzcan. Eso es, digamos que es un tema más adelante. Y eso para la parte de señal de ruido blanco, y para el del ruido rosa, que es básicamente que se produce por medio de, digamos que se puede producir, digamos que nosotros lo producimos, mientras el ruido blanco no lo producimos, el ruido rosa sí, y eso lo podemos eliminar por filtros. De todas maneras, la parte de la señal, digamos estableciendo una relación, la parte de la señal es lo que nosotros en verdad necesitamos, y el ruido es lo molesto, o sea, lo que no necesitamos pero que quiere perturbar o dañar la señal. Entonces básicamente lo que necesitamos es quitar el ruido y quedarnos con la señal. Entonces tenemos estas dos opciones: por medio de filtros para las señales que sí podemos quitar, que son producidos, y la señal balanceada, que es muy utilizada para los ruidos rosa. Básicamente todo este bloque es para condicionamientos de señales. ¿Qué es lo que quiere como tal hacer el acondicionador? Es entregar la mejor calidad de señal que necesita para así continuar el proceso de instrumentación. Bueno, les muestro aquí la referencia. Estos datos fueron sacados de un estudio o de un trabajo que se hizo en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria.
Ahí dejo el nombre desde Moyano Drake. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.